El notario abrió el sobre con manos temblorosas. En aquella sala de Polanco, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los hijos de don Sebastián, vestidos de negro y perfumes caros, esperaban ansiosos el momento que habían anticipado durante meses. La fortuna de su padre finalmente sería suya. Pero entonces, el notario pronunció un nombre que nadie esperaba escuchar. Un nombre que hizo que el aire escapara de los pulmones de todos los presentes. Rosa. La empleada doméstica. Aquella mujer humilde que limpiaba sus pisos y lavaba su ropa heredaría todo. Cada peso, cada propiedad, cada inversión. Las caras de incredulidad se transformaron en furia. Las voces comenzaron a elevarse como olas furiosas. Pero Rosa, parada en una esquina de aquella sala lujosa, solo pudo llevarse las manos al pecho mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Lágrimas que no eran de alegría por la riqueza, sino de gratitud profunda hacia aquel hombre que había visto lo que nadie más pudo ver. Su corazón. Esta es la historia de cómo la bondad de una mujer sencilla desafió las leyes del orgullo y la codicia. Si quieres ser parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la bondad del alma, suscríbete ahora para no perderte ninguna historia que celebra el triunfo de los corazones nobles. Y si te dijera que una mujer puede limpiar los pisos de una mansión durante años, y ser completamente invisible para quienes la rodean, hasta el día en que se convierte en la dueña de todo lo que alguna vez estuvo obligada a pulir? Y si te dijera que la fe silenciosa de un corazón humilde puede mover montañas de injusticia, y transformar el desprecio en una bendición que nadie vio venir? En las calles impecables de Polanco, donde los autos de lujo brillan bajo el sol y las mansiones parecen palacios, vivía Rosa. Cada mañana, antes de que amaneciera completamente, ella tomaba 2 camiones desde su pequeño departamento en Iztapalapa para llegar a la residencia donde trabajaba como empleada doméstica. 2 horas de viaje para limpiar los cuartos de personas que apenas la miraban a los ojos. La señora de la casa, Dolores, era una mujer de voz aguda y modales aristocráticos que trataba a Rosa como si fuera parte del mobiliario. Sus 2 hijas, Sofía y Valentina, habían aprendido perfectamente el arte del desprecio elegante. Le gritaban si el café no estaba a la temperatura exacta. La regañaban si una toalla no estaba doblada con precisión milimétrica. Para ellas, Rosa no tenía nombre, solo función. Pero Rosa guardaba algo que ninguna de ellas poseía. Un secreto que brillaba en lo más profundo de su ser, invisible a los ojos del orgullo y la vanidad. Algo que había heredado de su abuela en Xochimilco, entre los canales y las flores. Una fe tan pura que ni las humillaciones diarias podían apagar. Cada noche, al regresar exhausta a su pequeño hogar, Rosa se arrodillaba frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, y susurraba oraciones con la misma devoción con la que su abuela le había enseñado. Pedía por la familia que la despreciaba. Pedía por fuerzas para continuar. Pedía que algún día, de alguna forma, Dios le mostrara que su vida tenía propósito más allá de limpiar lo que otros ensuciaban. Porque Rosa sabía algo que muchos olvidan en medio de la carrera por el dinero y el prestigio. Sabía que la verdadera riqueza no se guarda en bóvedas de banco, sino en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Sabía que Dios no mide a las personas por sus cuentas bancarias, sino por la pureza de sus intenciones. Y estaba a punto de descubrir que en aquella mansión de Polanco, entre el mármol importado y los cuadros de pintores famosos, habitaba alguien tan invisible como ella. Alguien que, a pesar de poseer millones, estaba más solo que cualquier mendigo en las calles de la ciudad. Alguien que cambiaría su destino para siempre. Esta historia te mostrará que cuando el corazón es genuino y la fe inquebrantable, el universo conspira de formas misteriosas. Te revelará que ningún acto de bondad pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Y te demostrará que aquellos que siembran amor, incluso en terrenos áridos de ingratitud, cosecharán bendiciones que ni siquiera pueden imaginar. Si esta historia ya tocó tu corazón, deja tu like para honrar este viaje juntos. Suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe. Comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Porque lo que estás a punto de presenciar no es solo la historia de Rosa. Es un recordatorio de que en este mundo donde tanto se valora lo superficial, todavía existen milagros reservados para los corazones puros. Era un martes común cuando Rosa escuchó por primera vez la tos. Una tos profunda, rasposa, que venía desde el ala este de la mansión. El ala donde nadie parecía entrar nunca. El lugar donde don Sebastián, el patriarca de la familia, pasaba sus días encerrado en un cuarto que olía a medicinas y soledad. Rosa había escuchado hablar de él, por supuesto. El hombre que había construido un imperio desde cero.
El empresario que había convertido una pequeña fábrica textil en un conglomerado de millones. Pero ahora, a sus 83 años, don Sebastián era apenas una sombra de lo que fue. Un anciano enfermo que ya no servía para los planes ambiciosos de sus hijos. Aquella tarde, la señora Dolores había organizado una reunión familiar en el salón principal. Rosa servía café y galletas importadas mientras escuchaba fragmentos de conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Hablaban de inversiones, de propiedades, de acciones en la bolsa. Nadie mencionaba al anciano que tosía en el cuarto del fondo. Cuando Rosa llevó una bandeja con más café, se detuvo en seco al ver a don Sebastián sentado en una esquina del salón. Estaba en una silla de ruedas, con una manta sobre las piernas a pesar del calor de septiembre. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos, esos ojos grises y cansados, tenían una lucidez que sorprendió a Rosa. Nadie lo miraba. Su propia familia discutía sobre dinero a menos de 3 metros de distancia, y él podría haber sido invisible. Rosa sintió una punzada en el pecho. Conocía demasiado bien esa sensación de ser ignorada, de existir sin importar. Sin pensarlo 2 veces, se acercó al anciano con la bandeja. Le ofreció una taza de café con una sonrisa genuina, de esas que nacen del corazón y no del protocolo. Don Sebastián levantó la vista sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que alguien lo tratara con amabilidad. Gracias, dijo él con voz débil pero clara. Y por primera vez en meses, algo parecido a una sonrisa asomó en sus labios agrietados. Ese fue el momento. El instante preciso en que el destino comenzó a tejer hilos invisibles entre 2 almas solitarias. Rosa no lo sabía entonces, pero acababa de cruzar un umbral del que no habría regreso. Había respondido a un llamado que ni siquiera sabía que existía. Durante los siguientes días, Rosa no pudo dejar de pensar en don Sebastián. En cómo su propia familia lo trataba como un mueble viejo que ocupaba espacio. En cómo nadie preguntaba si había comido, si necesitaba algo, si simplemente quería conversar. Una voz dentro de ella le susurraba que debía hacer algo. Pero otra voz, la del miedo y la prudencia, le advertía que no se metiera en problemas. Era solo la empleada. No tenía derecho a involucrarse en asuntos familiares. Si la señora Dolores se enteraba de que estaba dedicando tiempo al anciano en lugar de hacer sus tareas, podría perder su empleo. Y Rosa necesitaba ese empleo desesperadamente. Cada peso que ganaba iba directo a mantener a su madre enferma en Xochimilco. No podía darse el lujo de ser despedida por un acto de compasión. Pero entonces recordó algo que su abuela le había dicho cuando era niña, mientras navegaban juntas por los canales de Xochimilco en una trajinera decorada con flores de cempasúchil. Mijita, le había dicho la anciana con aquella voz suave como el viento, cuando veas a alguien sufriendo y puedas ayudar, no te preguntes si debes hacerlo. Solo hazlo. Porque Dios nos pone en el camino de ciertas personas por una razón que no siempre entendemos de inmediato. Rosa cerró los ojos y respiró profundo. Al día siguiente, después de terminar sus tareas en tiempo récord, tocó suavemente la puerta del cuarto de don Sebastián. El anciano la recibió con sorpresa, pero también con un brillo de esperanza en la mirada. Le preguntó si necesitaba algo, si podía traerle un té o arreglar su cuarto. Don Sebastián negó con la cabeza, pero luego, con voz temblorosa, le pidió algo que Rosa jamás habría anticipado. ¿Podrías quedarte un momento y platicar conmigo?, preguntó. Hace tanto tiempo que nadie se sienta simplemente a conversar. Rosa sintió un nudo en la garganta. Se sentó en una silla junto a la cama, y por primera vez en años, no como empleada sino como ser humano, comenzó a hablar. Le contó sobre Xochimilco, sobre las flores que su abuela cultivaba, sobre las tradiciones que aún preservaba en su corazón a pesar de vivir en la ciudad del concreto y el ruido. Don Sebastián escuchaba con atención profunda. De vez en cuando asentía, o sonreía con melancolía. Y cuando Rosa terminó, él comenzó a hablar también. Le contó sobre su juventud pobre en Guanajuato, sobre cómo había llegado a la Ciudad de México con nada más que un sueño y manos dispuestas a trabajar. Le contó sobre su esposa fallecida, la única mujer que alguna vez lo amó por quien era y no por lo que tenía. Esa tarde, algo extraordinario sucedió en aquella habitación olvidada de la mansión de Polanco. 2 personas invisibles para el mundo se vieron mutuamente. Y en ese reconocimiento mutuo, nació una amistad que desafiaría todas las convenciones sociales. ¿Conoces una persona tan fuerte como Rosa que haya elegido la bondad a pesar del riesgo? Cuéntanos su historia en los comentarios. Pero Rosa aún no sabía que su decisión de cuidar a don Sebastián desataría una tormenta.
Una tormenta de envidia, ira y revelaciones que cambiarían no solo su vida, sino el destino de toda aquella familia. Porque cuando el amor genuino entra en territorios donde solo existía la codicia, las estructuras del egoísmo comienzan a tambalearse. Las visitas de Rosa al cuarto de don Sebastián se convirtieron en el secreto mejor guardado de aquella mansión. Cada tarde, después de pulir los pisos hasta que brillaban como espejos, y de doblar la ropa con precisión militar, Rosa encontraba 20 minutos, a veces 30, para sentarse junto al anciano. 20 minutos que para ambos valían más que todas las riquezas acumuladas en las cuentas bancarias de la familia. Don Sebastián comenzó a esperarla con una ansiedad que no había sentido en décadas. Rosa traía consigo algo que el dinero no podía comprar. Traía conversación genuina, risas sinceras, y sobre todo, traía la capacidad de escuchar sin juzgar. No le importaba su fortuna. No le importaba si vivía o moría pronto para dejarle herencias. Simplemente le importaba él, el ser humano detrás del apellido y los millones. Una tarde, mientras Rosa le preparaba un té de hierbas que su abuela solía hacer para los males del estómago, don Sebastián le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Por qué lo haces, Rosa?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué dedicas tu tiempo a un viejo enfermo cuando podrías estar descansando o con tu familia? Rosa dejó la taza sobre la mesita y lo miró a los ojos. Porque todos merecemos compañía, don Sebastián, respondió con sencillez. Porque mi abuela me enseñó que la vida es corta, y que lo único que nos llevamos de este mundo son los momentos de amor que compartimos. Y porque cuando lo veo a usted, veo a mi propio abuelo, que murió solo en un hospital porque yo estaba demasiado ocupada trabajando para visitarlo. No quiero volver a cometer ese error. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas del anciano. Hacía años que no lloraba. Había construido una coraza de dureza para sobrevivir en el mundo implacable de los negocios, pero frente a Rosa, esa coraza se desmoronaba como castillo de arena. Eres un ángel, Rosa, susurró. Un ángel que Dios puso en mi camino cuando más lo necesitaba. Pero los ángeles también enfrentan tempestades. Y la tempestad estaba a punto de desatarse sobre Rosa con una furia que pondría a prueba cada fibra de su fe. Fue Valentina, la hija menor, quien primero notó algo extraño. Pasaba frente al cuarto de su padre y escuchaba risas. Risas que no había oído en aquella casa desde que tenía memoria. Curiosa y desconfiada por naturaleza, se quedó escuchando detrás de la puerta. Era la voz de Rosa. Le estaba leyendo poesía a su padre. Versos de Ramón López Velarde, de Amado Nervo, de Sor Juana. Y don Sebastián escuchaba embelesado, como un niño al que le cuentan historias antes de dormir. La furia de Valentina fue instantánea. Irrumpió en el cuarto como tormenta de verano, con los ojos encendidos de indignación. ¿Qué crees que estás haciendo aquí?, gritó a Rosa. ¿Quién te dio permiso para estar en el cuarto de mi padre? Tu trabajo es limpiar, no molestar a la familia con tu presencia. Rosa se puso de pie, con el libro de poemas aún en las manos. El miedo le recorría la espalda, pero mantuvo la compostura. Perdón, señorita, dijo con voz tranquila. Don Sebastián me pidió que le hiciera compañía. Valentina soltó una carcajada cruel. ¿Compañía?, repitió con sarcasmo. ¿Y desde cuándo una sirvienta es compañía apropiada para alguien de nuestra familia? Lárgate de aquí ahora mismo antes de que le diga a mi madre que estás descuidando tus obligaciones. Don Sebastián intentó hablar, pero un ataque de tos lo interrumpió. Rosa corrió a traerle agua, pero Valentina la detuvo tomándola del brazo con fuerza. Dije que te largues, siseó entre dientes. Rosa salió del cuarto con el corazón acelerado y los ojos húmedos. Se encerró en el pequeño cuarto de servicio donde guardaba sus cosas y se dejó caer sobre una silla. Las manos le temblaban. ¿Debía renunciar? ¿Debía alejarse de don Sebastián para evitar problemas? La duda la carcomía como ácido. Por un lado, necesitaba ese trabajo. Su madre dependía de ella. No podía arriesgarse a que la despidieran por algo que técnicamente no era parte de sus funciones. Por otro lado, pensaba en don Sebastián. En su soledad. En cómo sus ojos se iluminaban cuando ella entraba al cuarto. En las conversaciones que le habían dado un propósito que iba más allá de limpiar y servir. Rosa cerró los ojos y comenzó a rezar en silencio. Virgencita de Guadalupe, susurró, guíame. Muéstrame qué debo hacer. No quiero defraudar a ese hombre que solo pide un poco de cariño, pero tampoco puedo perder este empleo. Necesito tu luz en esta oscuridad.
Y entonces, como respuesta a su oración, recordó otra enseñanza de su abuela. Cuando tengas que elegir entre lo fácil y lo correcto, mija, siempre elige lo correcto. Aunque te cueste. Aunque duela. Porque Dios siempre provee para aquellos que actúan con el corazón limpio. Rosa abrió los ojos con una determinación renovada. Sabía lo que tenía que hacer. Seguiría visitando a don Sebastián. No por desafío ni por orgullo, sino porque era lo correcto. Porque abandonar a ese anciano en su momento de mayor necesidad sería traicionar todo lo que su abuela le había enseñado sobre el amor y la compasión. Si la despedían, que así fuera. Dios proveería. Siempre lo había hecho. Aquella noche, cuando todos dormían, Rosa regresó al cuarto de don Sebastián. Tocó suavemente la puerta y entró sin hacer ruido. El anciano estaba despierto, mirando el techo con ojos perdidos. Pensé que no volverías, dijo con voz quebrada. Rosa se sentó junto a él, y tomó su mano arrugada entre las suyas. No voy a abandonarlo, don Sebastián, dijo con firmeza. Pase lo que pase, estaré aquí mientras me necesite. El anciano apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, se selló un pacto invisible. Un pacto que trascendía las convenciones sociales, y que resonaría en las dimensiones donde se tejen los hilos del destino. ¿Qué harías tú en el lugar de Rosa? ¿Elegirías la seguridad o el corazón? Queremos saber tu opinión sincera en los comentarios. Porque la verdadera prueba de Rosa apenas comenzaba. Y las fuerzas del egoísmo y la codicia estaban a punto de desatar toda su furia contra ella. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un ritual sagrado que Rosa protegía con la determinación de una madre que defiende a su hijo. Cada mañana llegaba más temprano a la mansión. Trabajaba con una eficiencia sobrehumana para terminar todas sus tareas antes de que el resto de la familia despertara. Y cuando el silencio envolvía los pasillos de mármol, se deslizaba como sombra hasta el cuarto de don Sebastián. Allí, en aquella habitación que olía a medicinas y recuerdos, sucedía algo extraordinario. Rosa no solo cuidaba el cuerpo del anciano. Cuidaba su alma. Le preparaba los remedios que su abuela le había enseñado. Té de manzanilla con miel para calmar la tos. Compresas tibias de hierbas para aliviar los dolores articulares. Pero más que los remedios físicos, Rosa ofrecía algo que ningún doctor podía recetar. Ofrecía presencia genuina. Le leía poesía durante horas. Los versos de López Velarde cobraban vida en su voz suave. Le contaba historias de Xochimilco, de las trajineras decoradas con flores, de las tradiciones que aún latían en el corazón de México a pesar del concreto y la modernidad. Don Sebastián escuchaba como quien bebe agua después de años de sed. Y algo dentro de él, algo que había estado dormido durante décadas, comenzó a despertar. La capacidad de sentir. La capacidad de amar sin cálculo ni estrategia. Una tarde, mientras Rosa le acomodaba las almohadas, el anciano le hizo una confesión que la dejó sin aliento. Sabes, Rosa, comenzó con voz temblorosa, construí un imperio. Levanté fábricas, creé empleos, acumulé más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero en el proceso, perdí lo único que realmente importa. Perdí la conexión con mi propia humanidad. Él hizo una pausa, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Mis hijos me ven como una cuenta bancaria. Mis nietos ni siquiera saben quién soy realmente. He vivido rodeado de lujos, pero completamente solo. Y ahora, al final de mi vida, cuando pensé que moriría en esta soledad, llegaste tú. Sin pedir nada. Sin esperar herencias ni favores. Solo ofreciendo lo que nadie más me había dado en años. Amor verdadero. Las lágrimas rodaban libremente por su rostro. Rosa sintió un nudo en la garganta. Tomó la mano del anciano entre las suyas, y habló con una ternura que nacía de lo más profundo de su ser. Don Sebastián, usted me ha dado más de lo que imagina. Me ha recordado que mi vida tiene propósito. Que no soy invisible. Que importo. Cada conversación con usted es un regalo. El anciano cerró los ojos y apretó su mano. Eres la hija que nunca tuve, Rosa. La familia que elegí, no la que la sangre me impuso. En ese momento, algo trascendental ocurrió en aquella habitación. Un vínculo se formó que iba más allá de las clases sociales, más allá del dinero, más allá incluso de la vida misma. Era un vínculo del alma. De esos que solo Dios puede orquestar.
Pero mientras este amor puro florecía en secreto, las sombras de la envidia comenzaban a extenderse por toda la mansión. Valentina había contado a su madre y a su hermana sobre las visitas de Rosa. Y las tres mujeres, unidas por la codicia y el desprecio, comenzaron a tejer un plan para destruir aquella relación que no comprendían ni podían controlar. Una mañana, la señora Dolores confrontó a Rosa en la cocina. Su rostro era una máscara de furia contenida. He escuchado cosas muy interesantes, Rosa, dijo con voz helada. Parece que has estado descuidando tus obligaciones para dedicarte a molestar a mi suegro. Rosa levantó la mirada, manteniendo la calma a pesar del miedo que sentía. Con todo respeto, señora, todas mis tareas están al día. Y don Sebastián me pidió que le hiciera compañía. Dolores soltó una risa seca y cruel. ¿Don Sebastián te lo pidió?, repitió con sarcasmo. Un hombre enfermo y senil que apenas sabe dónde está parado. No te confundas, Rosa. Eres la empleada, nada más. No eres familia. No eres su confidente. Y ciertamente no eres nadie para entrometerte en asuntos que no te conciernen. Cada palabra era como un latigazo. Pero Rosa no se doblegó. Había cruzado un umbral del que no podía regresar. Había tomado una decisión guiada por su fe y por su corazón, y no iba a traicionar a don Sebastián ahora. Si mi trabajo está completo y don Sebastián quiere mi compañía, no veo el problema, respondió con voz firme pero respetuosa. El rostro de Dolores se puso rojo de furia. El problema, siseó, es que una sirvienta no tiene derecho a tener opiniones ni voluntad propia en esta casa. Si vuelvo a enterarme de que estás en ese cuarto, te despido inmediatamente. ¿Entendiste? Rosa asintió en silencio, pero en su interior, la llama de su determinación ardía más fuerte que nunca. Sabía que estaba arriesgándolo todo. Su empleo, su estabilidad, la posibilidad de seguir ayudando a su madre. Pero también sabía que algunas batallas deben librarse aunque el precio sea alto. Porque hay cosas más importantes que la seguridad material. Hay cosas como la dignidad, la lealtad y el amor sin condiciones. Esa noche, antes de regresar a su casa, Rosa se detuvo frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que guardaba en su bolso. Madre mía, susurró, sé que el camino que elegí es difícil. Pero confío en que tú me guías. Confío en que este amor que siento por don Sebastián no es casualidad, sino parte de tu plan. Dame fuerzas para continuar. Y si debo perder todo, que así sea. Pero no me hagas traicionar a ese hombre que solo pide no morir en soledad. Si estás emocionado con esta historia, deja tu like ahora para honrar el coraje de Rosa. Porque lo que Rosa no sabía era que su fe estaba a punto de ser probada de formas que jamás imaginó. Que las tormentas de la envidia se desatarían con una furia devastadora. Y que solo su conexión con lo divino la mantendría de pie cuando todo pareciera derrumbarse a su alrededor. La advertencia de Dolores no fue el final. Fue solo el comienzo de una guerra silenciosa que se libraba en los pasillos de aquella mansión. Una guerra donde Rosa era el blanco de miradas envenenadas, comentarios hirientes y trampas diseñadas para quebrar su espíritu. Sofía, la hija mayor, comenzó a vigilar cada movimiento de Rosa con ojos de halcón. Inspeccionaba su trabajo buscando cualquier error, por mínimo que fuera. Un vaso que no brillaba lo suficiente. Una mancha invisible en el espejo. Una toalla doblada con medio centímetro de diferencia. Cada descubrimiento era motivo para gritos y humillaciones públicas. Eres una incompetente, le gritaba Sofía frente a quien quisiera escuchar. No sé por qué mi madre te mantiene aquí. Cualquier otra empleada haría mejor trabajo que tú. Valentina, por su parte, se dedicaba a esparcir rumores venenosos. Le contaba a sus amigas que Rosa estaba tratando de manipular a su abuelo para sacarle dinero. Que seguramente le estaba robando cosas de la casa. Que era una aprovechada sin escrúpulos que se hacía la santa para engañar a un anciano vulnerable. Las palabras crueles llegaban a oídos de Rosa en fragmentos. Cada una era como una piedra arrojada contra su pecho. Pero Rosa apretaba los dientes y seguía adelante. Porque cada noche, cuando entraba al cuarto de don Sebastián y veía cómo su rostro se iluminaba, sabía que todo el sufrimiento valía la pena. Don Sebastián también comenzó a notar el cambio en el ambiente. Veía cómo Rosa llegaba con los ojos hinchados de llorar. Cómo sus manos temblaban mientras le servía el té. Cómo su sonrisa, aunque genuina, costaba más esfuerzo cada día. Una noche, él la detuvo antes de que saliera del cuarto. Rosa, dijo con voz grave, sé lo que mi familia te está haciendo.
No soy tan ciego ni tan senil como ellos creen. Y no voy a permitir que te lastimen por mi culpa. Rosa negó con la cabeza, las lágrimas amenazando con desbordarse. No es su culpa, don Sebastián. Y estoy bien. De verdad. No me mientas, Rosa, respondió el anciano con firmeza. Puedo ver el dolor en tus ojos. Y no puedo soportar la idea de que sufras por dedicarme tu tiempo. Tal vez deberías alejarte de mí. Buscar otro trabajo donde te traten con el respeto que mereces. Rosa se sentó en la silla junto a la cama, y tomó las manos del anciano entre las suyas. Don Sebastián, dijo con voz suave pero firme, mi abuela solía decirme que Dios nos pone en lugares difíciles no para castigarnos, sino para fortalecernos. Y que cuando encontramos a alguien que necesita nuestro amor, no podemos abandonarlo solo porque el camino se ponga difícil. Usted me necesita. Y yo necesito estar aquí. No por obligación, sino porque mi corazón así lo elige. El anciano cerró los ojos, abrumado por la emoción. ¿Cómo es posible que una mujer tan joven tenga tanta sabiduría?, susurró. ¿Cómo es posible que en un mundo lleno de egoísmo, todavía exista alguien como tú? Porque mi abuela me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos, respondió Rosa. Y usted, don Sebastián, me ha dado algo invaluable. Me ha hecho sentir que mi vida importa. Que no soy solo una empleada sin rostro. Que soy un ser humano con valor. Pero las tormentas arreciaban. Dolores comenzó a reducir el salario de Rosa con excusas inventadas. Rompiste un plato la semana pasada, le decía. Eso sale de tu sueldo. Rosa nunca había roto ningún plato, pero no protestaba. Aceptaba los recortes en silencio, apretando el rosario que llevaba siempre en el bolsillo y rezando por paciencia. Las cosas empeoraron cuando Sofía decidió acelerar su estrategia. Comenzó a quejarse con su madre de que Rosa estaba descuidando completamente la casa. Que pasaba todo el tiempo encerrada con el abuelo en lugar de trabajar. Que seguramente le estaba llenando la cabeza con historias para manipularlo. Una tarde, Dolores citó a Rosa en el estudio principal. Era una sala intimidante, llena de cuadros caros y muebles de caoba. Rosa entró con el corazón acelerado. Siéntate, ordenó Dolores con frialdad. Rosa se sentó en el borde de una silla, con las manos entrelazadas sobre el regazo. He tomado una decisión, comenzó Dolores. A partir de mañana, don Sebastián será atendido exclusivamente por una enfermera profesional que contraté. Tú no volverás a entrar a su cuarto. De hecho, ni siquiera limpiarás esa ala de la casa. ¿Quedó claro? Rosa sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Pero señora, tartamudeó, don Sebastián. Don Sebastián no es asunto tuyo, la interrumpió Dolores. Es mi suegro y yo decido quién lo cuida. Tú eres solo la empleada. Y harás lo que te ordene o buscarás trabajo en otro lado. ¿Entendiste? Rosa asintió mecánicamente, pero por dentro, su corazón se desgarraba. No por ella, sino por don Sebastián. Sabía lo que significaría para él despertar y no verla. Sabía que interpretaría su ausencia como abandono. Y eso le dolía más que cualquier humillación que pudiera sufrir. Aquella noche, Rosa no pudo dormir. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen, y rezó con una intensidad que nacía de lo más profundo de su desesperación. Virgencita, suplicó entre lágrimas, no sé qué hacer. Si obedezco, abandonaré a un hombre que me necesita. Si desobedezco, perderé mi trabajo y no podré ayudar a mi madre. Muéstrame el camino. Dame una señal. Porque sola, no puedo con esta carga. ¿Arriesgarías todo por alguien que amas sin esperar nada a cambio? Deja un comentario con tu respuesta. Y entonces, en medio de su oración desesperada, Rosa recordó algo más que su abuela le había dicho. Cuando las puertas se cierran, mija, es porque Dios está preparando una ventana más grande de la que puedas imaginar. Confía. Siempre confía. Rosa se secó las lágrimas y respiró profundo. No sabía cómo, pero encontraría la manera. Porque cuando el amor es verdadero y la fe es inquebrantable, los milagros no son imposibles. Solo esperan el momento perfecto para manifestarse. La enfermera llegó al día siguiente. Era una mujer de mediana edad, profesional y eficiente, que cumpliría sus funciones con precisión clínica pero sin el calor humano que Rosa había ofrecido. Dolores le dio instrucciones estrictas.
Nadie, absolutamente nadie más que ella, debía entrar al cuarto de don Sebastián. Rosa pasó aquella mañana limpiando el resto de la casa con el corazón partido en dos. Cada vez que pasaba cerca del ala este, sentía un dolor físico en el pecho. Podía imaginar a don Sebastián esperándola, preguntándose por qué no llegaba, sintiéndose abandonado una vez más por alguien en quien había confiado. Al mediodía, mientras limpiaba el comedor, escuchó gritos provenientes del cuarto del anciano. Era don Sebastián. Su voz, débil pero llena de angustia, retumbaba por los pasillos. Rosa, gritaba. Quiero ver a Rosa. Rosa dejó caer el trapo que tenía en las manos y corrió hacia el pasillo, pero Sofía la interceptó antes de que pudiera llegar. ¿A dónde crees que vas?, le espetó con los brazos cruzados. Mi madre fue muy clara. No puedes entrar ahí. Pero él me está llamando, suplicó Rosa. Por favor, señorita Sofía. Solo déjeme verlo un momento. Sofía soltó una risa cruel. Está senil y confundido. En unos minutos se le olvidará. Ahora vuelve a tu trabajo antes de que llame a mi madre. Los gritos de don Sebastián continuaron durante casi una hora. Rosa se encerró en el baño de servicio, y lloró con la cara enterrada en las manos, mordiéndose los labios para no hacer ruido. Cada grito del anciano era como un puñal que se clavaba más profundo en su alma. Finalmente, los gritos cesaron. Un silencio pesado y ominoso se apoderó de la mansión. Rosa salió del baño con los ojos hinchados y el rostro pálido. Algo dentro de ella se había roto. Esa noche, mientras regresaba a su casa en el camión, Rosa miró por la ventana sin ver realmente el paisaje que pasaba. La ciudad era un borrón de luces y sombras. Se sentía vacía, derrotada, como si hubiera traicionado a la persona que más la necesitaba. ¿Dónde estás, Dios?, susurró para sí misma. ¿Por qué permites esto? ¿Por qué castigas a un anciano inocente? ¿Por qué me pusiste en su camino solo para arrancármelo después? Las dudas la consumían como fuego. Por primera vez en su vida, Rosa sintió que su fe tambaleaba. Había confiado en que Dios proveería. Había creído que hacer lo correcto tendría una recompensa. Pero todo lo que veía era sufrimiento e injusticia. Al llegar a su pequeño departamento, encontró a su madre esperándola con una taza de té caliente. La anciana, enferma pero con ojos sabios, notó inmediatamente el estado de su hija. ¿Qué pasó, mija?, preguntó con ternura. Rosa se derrumbó. Le contó todo entre sollozos. El anciano, la familia cruel, la prohibición, los gritos que no podía responder. Su madre la escuchó en silencio, acariciándole el cabello como cuando era niña. Cuando Rosa terminó, su madre habló con una voz que parecía venir de muy lejos. Mija, comenzó, ¿recuerdas la historia de Job que te contaba tu abuela? Job lo perdió todo. Su familia, su riqueza, su salud. Y en medio de su sufrimiento, preguntó a Dios por qué. Pero al final, cuando mantuvo su fe a pesar de todo, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. La madre tomó el rostro de Rosa entre sus manos temblorosas. Estás en tu noche más oscura, mija. Y sé que duele. Pero las noches más oscuras son las que vienen justo antes del amanecer más brillante. No pierdas tu fe ahora. No cuando estás más cerca del milagro. Rosa quería creer en esas palabras. Quería aferrarse a la esperanza. Pero el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. A la mañana siguiente, Rosa regresó a la mansión con el peso del mundo sobre los hombros. Intentó concentrarse en sus tareas, pero cada ruido que venía del ala este la sobresaltaba. A media mañana, la enfermera salió del cuarto con expresión preocupada. Buscó a Dolores y le informó que don Sebastián no había comido nada desde el día anterior. Que rechazaba los medicamentos. Que se negaba a cooperar y solo repetía un nombre una y otra vez. Rosa. Dolores despidió a la enfermera con un gesto impaciente. Es un anciano caprichoso, dijo. Ya se le pasará. Pero no se le pasó. Durante los siguientes 3 días, don Sebastián se fue apagando como vela al final de su mecha. Rechazaba la comida, los medicamentos, cualquier tipo de atención. Su cuerpo, ya débil, comenzó a rendirse. Rosa lo sabía porque escuchaba las conversaciones preocupadas de la familia. Pero ahora, en lugar de preocuparse por el bienestar del anciano, discutían sobre herencias y documentos legales. Sobre quién heredaría qué cuando finalmente muriera. La cuarta noche, Rosa no pudo más.
Esperó hasta que toda la casa estuviera dormida. Luego, con el corazón latiendo como tambor de guerra, se deslizó por los pasillos oscuros hasta el cuarto de don Sebastián. La puerta estaba entreabierta. Rosa entró sin hacer ruido. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando tenuemente la habitación. Don Sebastián estaba en la cama, con los ojos cerrados y la respiración trabajosa. Había adelgazado tanto en solo 4 días que parecía un esqueleto cubierto de piel. Rosa se acercó en silencio y se sentó en la silla junto a la cama. Tomó la mano del anciano entre las suyas. Estaba fría como el hielo. «Estoy aquí, don Sebastián», susurró. «Perdóneme por tardar tanto». Los ojos del anciano se abrieron lentamente. Por un momento, parecía confundido, como si no estuviera seguro de si estaba soñando o despierto. Pero entonces, cuando reconoció el rostro de Rosa, una lágrima rodó por su mejilla. «Pensé que te habías ido», susurró con voz apenas audible. «Pensé que me habías abandonado». «Nunca, don Sebastián», respondió Rosa entre lágrimas. «Nunca lo abandonaría. Estoy aquí. Y no me voy a ir». En este momento, ¿cuál crees que será el final de esta historia? Deja tu predicción abajo. El anciano apretó su mano con una fuerza que sorprendió a Rosa. «Prométemelo», rogó. «Prométeme que estarás aquí. Que no me dejarás morir solo». «Se lo prometo», dijo Rosa con voz firme. «Por Dios que se lo prometo». Y en ese momento, bajo la luz plateada de la luna, 2 almas conectadas por hilos invisibles del destino se aferraron una a la otra. Sin saber que estaban a punto de enfrentar la prueba más grande de todas. La prueba que separaría a los verdaderos de corazón puro de aquellos consumidos por la codicia. La prueba que revelaría que Dios, en su infinita sabiduría, había estado tejiendo un plan más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Durante las siguientes 2 semanas, Rosa vivió una doble vida. De día, cumplía sus funciones bajo la mirada vigilante de la familia. De noche, cuando todos dormían, se convertía en ángel guardián del anciano que se aferraba a la vida solo por ella. Don Sebastián comenzó a recuperarse lentamente. Volvió a comer los caldos y tés que Rosa le preparaba en secreto. Volvió a tomar sus medicamentos cuando ella se lo pedía con dulzura. Y lo más importante, volvió a sonreír. En aquellas horas robadas de la madrugada, sostenían conversaciones que trascendían lo mundano. Hablaban de la vida, de la muerte, de Dios, del verdadero significado del amor. Don Sebastián le contaba secretos que nunca había compartido con nadie. Sus miedos, sus arrepentimientos, sus sueños no cumplidos. Una madrugada, mientras Rosa le leía poesía de Octavio Paz, el anciano la interrumpió con una pregunta que la tomó desprevenida. «Rosa», dijo con voz seria, «¿alguna vez has pensado en qué harías si tuvieras dinero? ¿Si no tuvieras que preocuparte por sobrevivir?» Rosa cerró el libro y reflexionó un momento. «Abriría un hogar para ancianos», respondió sin dudar. «Un lugar donde las personas mayores que han sido olvidadas por sus familias puedan vivir con dignidad y amor. Donde nadie muera sintiéndose invisible. Porque nadie merece terminar sus días en soledad, don Sebastián. Nadie». El anciano la miró con una intensidad que Rosa no había visto antes. Sus ojos, normalmente cansados y apagados, brillaban con una luz especial. «Eres exactamente la persona que pensé que eras», dijo con voz temblorosa. «Pura de corazón. Sin ambiciones egoístas. El tipo de persona que este mundo necesita desesperadamente». Rosa sonrió con modestia. «Solo soy yo, don Sebastián. Una mujer simple que intenta hacer lo correcto». «No, Rosa», la corrigió él con firmeza. «Eres extraordinaria. Y quiero que sepas algo importante. He tomado ciertas decisiones. Decisiones que cambiarán muchas cosas cuando yo ya no esté». Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No hable así, don Sebastián. Usted va a estar bien». El anciano negó con la cabeza suavemente. «Ambos sabemos que mi tiempo se acaba, Rosa. Puedo sentirlo. Pero no tengo miedo. Porque sé que he conocido el amor verdadero antes de partir. Y eso es más de lo que muchos pueden decir». Las semanas pasaron y el vínculo entre ellos se hizo más profundo que la sangre. Don Sebastián le pedía a Rosa que le contara historias de Xochimilco una y otra vez. Se deleitaba escuchando sobre las trajineras, las flores, las tradiciones que ella preservaba en su corazón. Una noche, mientras Rosa le preparaba un té, el anciano le hizo una confesión desgarradora.
Sabes, Rosa, comenzó, cuando era joven y construía mi imperio, creí que el dinero me haría feliz. Creí que el respeto que compra el dinero era amor genuino. Pero me equivoqué terriblemente. El dinero solo atrajo a personas que me querían por lo que podía darles, no por quién era. Incluso mis propios hijos. Su voz se quebró. He vivido en una prisión de oro, Rosa. Rodeado de lujo pero vacío por dentro. Y entonces llegaste tú. Una mujer humilde que no tenía nada que ganar conmigo. Y me diste lo único que el dinero no puede comprar. Amor desinteresado. Rosa tomó su mano y la apretó con ternura. Usted también me ha dado mucho, don Sebastián. Me ha hecho sentir valiosa. Me ha tratado como un ser humano digno de respeto. Y eso es un regalo que llevaré en mi corazón por siempre. Una madrugada de finales de octubre, Rosa llegó al cuarto y encontró a don Sebastián más débil que nunca. Su respiración era irregular, sus labios tenían un tono azulado. Ella supo, con esa certeza que viene del alma, que el final estaba cerca. Don Sebastián, susurró mientras se sentaba junto a él. El anciano abrió los ojos con esfuerzo. Mi ángel, murmuró. Sabía que vendrías. Siempre vendré, prometió Rosa con lágrimas en los ojos. Don Sebastián intentó sonreír. Hay algo que necesito decirte, comenzó con voz apenas audible. Algo importante. He cambiado mi testamento. Todo lo que tengo, cada peso, cada propiedad, te pertenece ahora. Rosa sintió que el mundo se detenía. No, don Sebastián, tartamudeó. No puede hacer eso. Su familia. Mi familia me abandonó hace años, la interrumpió él. Solo les interesaba mi dinero. Pero tú, Rosa, tú me amaste sin pedir nada. Tú fuiste la hija que nunca tuve. Y quiero que uses ese dinero para hacer el bien que hay en tu corazón. Para abrir ese hogar del que hablaste. Para asegurarte de que ningún anciano más muera solo y olvidado. Las lágrimas de Rosa caían libremente ahora. Pero yo no lo hice por el dinero, sollozó. Lo hice porque lo quiero. Lo sé, susurró el anciano. Y por eso mereces todo lo que te dejo. Porque Dios recompensa a los puros de corazón, Rosa. Siempre lo hace. Aunque a veces tarde más de lo que esperamos. Don Sebastián cerró los ojos, una sonrisa de paz en su rostro. Gracias por mostrarme que todavía existe el amor verdadero en este mundo, murmuró. Gracias por ser mi ángel. Y con esas palabras, sosteniendo la mano de Rosa, don Sebastián exhaló su último suspiro. Partió en paz, rodeado no de lujos ni títulos, sino del amor genuino de alguien que lo había visto como ser humano. Rosa se quedó allí, sosteniendo su mano, llorando en silencio mientras el alba comenzaba a iluminar el cielo de la Ciudad de México. Había perdido a un amigo, a un padre espiritual, a un confidente. Pero había ganado algo invaluable. La certeza de que su amor había importado. Que su presencia había traído luz a la oscuridad de un alma solitaria. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje ahora. Y mientras el sol salía sobre Polanco, iluminando aquella mansión de secretos y egoísmos, Rosa no sabía que estaba a punto de presenciar la revelación más impactante de su vida. Una revelación que sacudiría los cimientos de aquella familia. Y que demostraría, una vez más, que Dios tiene formas misteriosas de hacer justicia cuando los humanos fallan. El funeral de don Sebastián fue un evento pomposo y vacío. La familia vistió de negro elegante y lágrimas ensayadas. Dolores sollozaba dramáticamente frente a los invitados, hablando de lo mucho que extrañaría a su querido suegro. Sofía y Valentina representaban papeles de nietas desconsoladas, cuando en realidad solo podían pensar en la herencia que pronto recibirían. Rosa observaba desde una esquina del salón, vestida con su ropa más sencilla pero limpia. No derramó lágrimas públicas porque sus lágrimas verdaderas ya las había llorado en privado, sosteniendo la mano del anciano en sus últimos momentos. No necesitaba demostrar su dolor a nadie. Su dolor era sagrado, íntimo, real. 3 días después del funeral, el notario citó a toda la familia para la lectura del testamento. La sala estaba llena de expectativa. Dolores, Sofía y Valentina se sentaron en los mejores asientos, con expresiones que apenas ocultaban su avaricia. Habían hecho cálculos mentales durante semanas. Sabían exactamente qué propiedades querían, qué cuentas bancarias esperaban heredar. Rosa había sido citada también, aunque nadie entendía por qué.
Se sentó en la última fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo, y el corazón pesado por la ausencia de don Sebastián. El notario, un hombre mayor de gafas gruesas y expresión seria, abrió el sobreoficial. Carraspeó antes de comenzar a leer. Yo, Sebastián Mendoza Ruiz, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento y voluntad. He reflexionado profundamente sobre mi vida, y sobre las personas que me han rodeado. Y he llegado a conclusiones que algunos encontrarán difíciles de aceptar. Dolores se inclinó hacia adelante con ansiedad. Sofía y Valentina intercambiaron miradas de emoción contenida. El notario continuó. A mi familia de sangre, a quienes me vieron solo como una fuente de dinero, y no como un ser humano con sentimientos y necesidades, les dejo esta lección. El dinero sin amor es vacío. El éxito sin compasión es fracaso. Y las herencias más valiosas no se miden en pesos, sino en momentos de amor compartido. El rostro de Dolores comenzó a palidecer. Por lo tanto, prosiguió el notario, dejo a cada miembro de mi familia de sangre la cantidad de $1 simbólico. Para que recuerden que el amor no se compra ni se hereda, se gana con acciones genuinas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, como volcán en erupción, estallaron los gritos. Esto es imposible, chilló Dolores poniéndose de pie. Estaba senil. No sabía lo que hacía. El notario levantó la mano pidiendo silencio. Hay más, dijo con firmeza. El corazón de Rosa latía con fuerza. Sabía lo que venía, pero aún no podía creerlo completamente. La totalidad de mi fortuna, continuó el notario, incluyendo todas las propiedades, acciones, cuentas bancarias e inversiones, las dejo a Rosa María González Hernández. Una mujer que me demostró que todavía existe bondad desinteresada en este mundo. Que me cuidó sin esperar nada a cambio. Que me trató con dignidad cuando mi propia familia me había olvidado. Ella es la verdadera heredera de todo lo que construí, porque ella entiende que la riqueza sin humanidad no vale nada. El caos estalló en la sala. Dolores gritaba sobre impugnar el testamento. Sofía lloraba de rabia genuina. Valentina señalaba a Rosa con el dedo, acusándola de manipulación y robo. Pero Rosa apenas los escuchaba. Estaba abrumada, no por la riqueza que acababa de heredar, sino por el mensaje que don Sebastián había dejado. Por la validación de que su amor había sido visto, reconocido y honrado. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud profunda hacia Dios. Gratitud por haberla puesto en el camino de ese anciano. Gratitud por haberle dado la fuerza para no abandonarlo a pesar de las amenazas. Gratitud por demostrarle que la fe, cuando es verdadera, siempre es recompensada. En los meses que siguieron, Rosa enfrentó intentos legales de la familia por invalidar el testamento. Pero los abogados de don Sebastián habían sido meticulosos. Había evaluaciones psicológicas que probaban su completa lucidez mental al momento de hacer los cambios. Había testigos que confirmaban su voluntad. El testamento era inquebrantable. Rosa cumplió su promesa. Con la fortuna heredada, abrió el hogar para ancianos más hermoso de la Ciudad de México. Lo llamó Casa Sebastián, en honor al hombre que le había mostrado que el amor trasciende las clases sociales. Era un lugar luminoso, lleno de jardines con flores de Xochimilco, donde personas mayores abandonadas por sus familias encontraban no solo cuidado médico, sino amor genuino. Rosa contrató personal que compartiera su visión. Gente que entendiera que cada anciano merecía dignidad, respeto y compañía. También ayudó a su madre a recibir el tratamiento médico que necesitaba. Donó generosamente a comunidades de Xochimilco. Creó becas para empleadas domésticas que quisieran estudiar. Usó cada peso de aquella fortuna para sembrar amor donde antes solo había dolor. Una tarde, 2 años después de la muerte de don Sebastián, Rosa visitaba a los residentes de Casa Sebastián. Un anciano recién llegado, abandonado por sus hijos después de perder su dinero en malas inversiones, le preguntó por qué hacía todo esto. Rosa sonrió con esa sonrisa que nacía de lo más profundo de su alma. Porque alguien me enseñó, respondió con voz suave, que el amor es la única moneda que aumenta cuando se comparte. Que Dios pone personas en nuestro camino por razones que no siempre entendemos al principio. Y que cuando actuamos con el corazón limpio, sin esperar recompensa, el universo conspira para multiplicar nuestras bendiciones de formas que nunca imaginamos. El anciano asintió con lágrimas en los ojos. Y Rosa continuó su recorrido, llevando consigo el legado de don Sebastián. No solo su fortuna material, sino algo mucho más valioso. La certeza de que el amor verdadero nunca se pierde.
Que se multiplica, se transforma, se expande como ondas en un lago tranquilo. La historia de Rosa se convirtió en leyenda en la Ciudad de México. No la leyenda de una empleada que se hizo rica, sino la leyenda de una mujer que demostró que la bondad genuina es la forma más poderosa de riqueza. Que la fe inquebrantable mueve montañas. Y que Dios siempre, siempre, honra a los humildes de corazón. Porque Rosa había aprendido la lección más importante de todas. Que no trabajamos para acumular tesoros en la tierra, sino para acumular tesoros en el cielo. Que cada acto de amor, por pequeño que parezca, es una semilla que Dios multiplica en cosechas abundantes. Y que al final de nuestros días, lo único que importa es cuánto amor dimos y cuántas vidas tocamos con nuestra bondad. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like para honrar a todas las mujeres guerreras como Rosa que luchan cada día con fe y dignidad. Suscríbete ahora al canal para formar parte de nuestra comunidad de personas que creen en el poder transformador de la fe y la perseverancia. Somos miles compartiendo historias reales de superación. Comparte este video con alguien que necesita este mensaje de esperanza hoy. ¿Y tú, qué sentiste al escuchar esta historia? Deja tu comentario, queremos conocer tu reflexión y tu propia historia de fe. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima historia de fe y superación.